En este vídeo te traigo dos dispositivos antiguos. El primero es este de germanio con 4 terminales. Te explicaré cómo puedes identificar lo que es y comprobar que funciona correctamente, aunque no tengas ni el manual ni el esquema de conexiones y la serigrafía se haya borrado. El segundo es este transistor de audio de silicio, de señal, es decir, de poca potencia, con este encapsulado tan curioso, tan raro, poco habitual hoy en día. No es el típico TO92 en el que suelen venir la mayoría de los transistores de señal hoy en día. En este vídeo vamos a ver cómo comprobar este. ¿Qué es? ¿Lo sabes? Te lo digo enseguida. Y después quizá hablaremos un poco de este aquí, en clave de retro. Externamente, este dispositivo se parece muchísimo al famoso 2N2222, tal vez uno de los transistores de silicio más conocidos. También tiene un encapsulado metálico con la misma forma, una muesca que sobresale indicando el electrodo emisor, pero tiene únicamente 3 terminales: emisor, base, colector. A este encapsulado se le llama TO18. Y a este otro, aunque se parece muchísimo, parece el mismo tal vez, pero con un terminal más, no se le llama TO18, sino TO72. Aquí tengo el dispositivo de germanio y lo único que voy a utilizar es un multímetro en modo diodo y voy a poner una punta en uno de los terminales y la otra punta toca el encapsulado, ¿de acuerdo? Así, con todas las patas, con todos los terminales, y aquí encontramos continuidad entre este terminal de aquí, el que está cerca de mí a la izquierda, y el encapsulado metálico. Tenemos continuidad. Esto ya nos da una pista importante. El encapsulado TO72 lo han usado transistores bipolares de radiofrecuencia como el 2N918, que como podemos ver tiene 4 terminales y uno de ellos está conectado al encapsulado, case en inglés. Así que ¿podría ser este dispositivo un transistor bipolar de radiofrecuencia? Vamos a verlo. A partir de este momento no tocamos el electrodo que está conectado al encapsulado metálico. Ese no lo tocamos. Vamos a trabajar con los otros 3. Elegimos un color, por ejemplo el rojo, y coloco la sonda en uno de los terminales y la negra, la punta negra, en otro de los 2 que quedan libres, en uno de ellos. Y vemos una caída de diodo de 0,38 aproximadamente, compatible con la de un transistor bipolar de germanio. Ahora, queda un electrodo por tocar. Muevo, por ejemplo, la sonda negra y vemos que el multímetro marca circuito abierto. De acuerdo. De momento tenemos identificados 2 posibles electrodos. Uno de tipo N, el que toca esta sonda, la negra, y otro de tipo P, el que toca esta punta, la punta roja del multímetro. Lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, mantener la punta negra en su sitio y tocar con la punta roja el otro electrodo. Voy a cambiar de posición, mantengo la punta negra donde estaba y ahora con la punta roja el electrodo que falta. Y vemos una caída de tensión un poco más baja que antes, 0,27 voltios, totalmente compatible con la caída de tensión en transistores de germanio. Ahora bien, vemos una caída notablemente menor en este electrodo, 0,27 respecto a aquí, 0,38 más o menos. Lo primero que sabemos es que tenemos ya un transistor PNP, porque hay 2 electrodos de tipo P y un electrodo de tipo N, este de aquí, que forzosamente será la base, porque podemos asegurar ya que tenemos un transistor bipolar de germanio. Solo queda por explicar por qué aquí tenemos una caída de tensión bastante más alta
que aquí. Y la explicación es sencilla, es que el transistor no es simétrico, el perfil de dopado es asimétrico. No voy a entrar en este tipo de temas en este vídeo, eso es para otro, pero lo que quiero que sepas es que el electrodo de tipo P que produce una caída de tensión más baja, en este caso este de aquí, es el colector, la base y el emisor. Este es el emisor. Este proceso es muy sencillo y si ya has trabajado con transistores bipolares de silicio, seguramente no te haya dicho nada que no sepas o que no intuyeras. Ahora bien, pueden suceder cosas con transistores de germanio que con los de silicio no suele suceder por su elevada corriente de fuga. La de los transistores de germanio, me refiero. Por ejemplo, si hago esto, no tenemos nada, ¿no? Circuito abierto. Pero si hago esto, vemos una lectura. Y yo esto no lo he visto con ningún transistor de silicio, ni nuevos ni antiguos, y desde luego tampoco esto otro. Ahora mismo tengo la punta roja en la base y la punta negra en el emisor, y vemos una caída de tensión, compatible con la de un transistor de silicio, y esto nos puede confundir. ¿De acuerdo? Algo similar sucede con el transistor de germanio AC187 e incluso peor con el AC153 o con el OC72. Sin embargo, no sucede con todos los transistores de germanio. Por ejemplo, no sucede con el OC71, el AF115 o el SFT124, por lo menos con los ejemplares que yo tengo. Con esto sabemos que es un transistor PNP de radiofrecuencia con casi total seguridad porque tiene uno de los terminales conectado a la carcasa, al encapsulado metálico, y con esto por lo menos sabemos que funciona. Otra cosa es qué modelo sea, cuáles son sus características. Esto ya requeriría un análisis más detallado, con instrumentación más específica o con algún montaje más sofisticado, más complejo. Si este transistor fuera de fabricación europea, podría fácilmente ser un AF106 con una frecuencia máxima de 260 MHz en ciertas aplicaciones. Y digo esto porque su frecuencia de transición es de solo 220 MHz, que no es poco, pero incluso un 2N2222, uno de los transistores de silicio de propósito general más conocidos, puede rivalizar con este transistor de germanio de radiofrecuencia. En este sentido, muchos transistores de germanio de alta frecuencia en su momento hoy serían considerados más bien de propósito general. Pero, en realidad, este dispositivo es un AF239. Este sí que supera notablemente a muchos transistores de silicio. En el manual vemos dos frecuencias, 900 MHz y 700 MHz. ¿Por qué? ¿Lo sabes? En pocas palabras, esto quiere decir que aunque en emisor común no llega a 700 MHz, sí que puede alcanzar los 900 MHz en etapas en base común. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente ejemplar de hoy. Primero, rápidamente, vamos a ver que este transistor es un bipolar NPN, base en el centro, a la izquierda tenemos una caída de 0,7 exactos, y con el terminal de la derecha casi 0,69. Es decir, tenemos a la izquierda el emisor, después la base y después el colector. Dos electrodos de tipo N, emisor y colector, y sonda roja en el centro indicando la base. El emisor es el de la izquierda porque la caída es 0,7, un poco más alta que los 0,69 entre base y colector. Pero antes de seguir vamos a comprobar que con este transistor de silicio no sucede lo que pasaba con el de germanio. Por ejemplo, si coloco la sonda negra en la base, que no es lo correcto, y toco el colector, vemos en el multímetro circuito abierto, y lo mismo si toco el emisor. Un momento, a ver, ahí, nada. Y si toco emisor y colector, nada.
Y si toco emisor y colector pero al revés, nada. No aparecen esas lecturas que teníamos con el transistor de germanio, y eso es porque este transistor es de silicio. Este encapsulado poco común hoy en día se denomina en algunos manuales SOT25, SOT25, pero cuidado porque esta denominación no es la actual. Parece que es un nombre que dieron algunos fabricantes europeos a este tipo de encapsulado, pero hoy en día SOT25 hace referencia a un encapsulado superficial con 5 terminales, como por ejemplo el de este controlador de luces LED, este regulador de voltaje y este circuito integrado con 4 diodos PIN. En otras ocasiones, en lugar de SOT25, a este encapsulado se le da la denominación X09, como el que utiliza el transistor de radiofrecuencia de germanio AF251 y el transistor BSX81A, este de silicio. ¿Conocías algunos de estos dispositivos? ¿Ya sabías todo esto? ¿Has aprendido algo? ¿Te ha gustado? Déjame un comentario porque en este canal se leen todos los comentarios. Puedes apoyarme en Patreon también con un gracias, un super thanks. Muchísimas gracias por tu apoyo y el de todas estas personas que apoyan a Enclave de Retro mes a mes y gracias a las cuales seguiremos aquí muy pronto en Electrónica Enclave de Retro.